La votación ha sido genérica. En caso de admitirse tendríamos que ir a la propuesta suya, pero en todo caso del congresista Gustavo Rondón, presidente de la comisión. Gracias, señor presidente. Yo me felicito que se genere este espacio porque estamos poniéndole pasión a esta lucha contra la corrupción. Y me parece muy bien el espacio porque este pleno tiene que reaccionar rápidamente en estos pedidos de moción de comisión investigadora. Y en ese contexto, señor presidente, tratemos de ser lo más explícitos, rápidos, contundentes en esta lucha contra la corrupción. Ahora bien, tampoco caigamos en desesperación. Lo que estamos en esta discusión de la mañana tratando de establecer es justamente el hacer que el Pleno atienda el pedido de reconsideración a esta moción que ya inclusive fue aprobada. Y respecto al tema, señor presidente, el congresista Heriberto Benítez puntualmente pide: solicito la reconsideración del acuerdo de la moción de orden del día 2549 respecto al gobierno regional de Ancash. Entonces, pido a usted, con respecto a esta reconsideración, solicitar que se ponga al voto solo en extremo referido a la investigación al gobierno regional de Ancash, porque a este aspecto está referida la petición presentada. Pido a usted se vote porque se excluya del pedido de la moción de otorgamiento de facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización al gobierno regional de Ancash en base a esa reconsideración. Entonces, para no complicarnos tampoco más, el Pleno dirá si se excluye Ancash o si queda Ancash dentro de estas facultades. Y creo que así no perdemos tiempo y vamos todos, los 130 congresistas, a luchar contra la corrupción. Gracias, señor presidente. Bueno, de conformidad con el artículo 58 del reglamento, la aprobación de una reconsideración requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas. Marcar la asistencia para proceder a votar y durante la asistencia concedemos el uso de la palabra al congresista Elías por moción. Gracias, presidente. Muy breve y no va a interrumpir la votación. Quiero en nombre de la Comisión de Educación, que lo hará también el presidente Mora, saludar al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, y quisiera que el señor relator lea la moción de orden 5357, que va a durar 30 segundos. Colegio con 900 alumnos, lo mejor del Perú. Todo el Perú está ahí. Colegio de Chaclacayo, Colegio Nacional. De lectura, señor relator. Moción de saludo de los congresistas Mora Ceballos, Rosa Guaranga, Guayama Neira, Elías Ábalos, Zenaida Uribe. Siguen firmas. El Congreso de la República acuerda expresar el saludo institucional al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, comprometido con la formación de jóvenes talentosos para promover ciudadanos líderes, así como a sus 900 alumnos que la integran, quienes forjarán el futuro de nuestro país. Bien, previamente hemos escuchado al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Gustavo Rondón, quien ha solicitado
que se someta a votación, solamente en todo caso se comprenda en esta reconsideración la votación que fue realizada del pleno del año de este año, del 20 de septiembre, en la que se aprobó el texto sustitutorio de la moción de orden del día 2549, por el que se otorga facultades de comisión investigadora a la Comisión se de va a Fiscalización proceder a con el fin de declarar el investigar cierre de la las votación presuntas de la asistencia. irregularidades cometidas en el gobierno de Ancash. Debemos mencionar que previamente esta propuesta de reconsideración comprendía para investigar no solamente al gobierno regional de Ancash, sino también al de Cajamarca. La representación nacional da la bienvenida al señor Denis Pomas, alcalde del distrito de Sobras, Ayacucho, así como a las víctimas Diana Jauregui, Diomedes Jauregui y David Fortón. Aprovechamos para felicitar al congresista Víctor Grande Saldaña por su onomástico el día de hoy. Un fuerte aplauso para nuestro congresista. Y hacemos presente que el almuerzo de hoy día es una invitación del congresista Víctor Grande. De igual manera, felicitamos al congresista Alberto Bengolea por su onomástico el día 19. Un fuerte aplauso. ¿No? Asistencia cerrada. Ha registrado su asistencia 87 señores congresistas al voto.
Bien, tras un intenso debate, entonces la representación nacional viene registrando su voto a la reconsideración presentada por el congresista Benítez Rivas. Se va a proceder a cerrar la votación para otorgarle facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría a fin de investigar presuntas irregularidades cometidas en el gobierno de Ancash y Cajamarca. Votación cerrada. Han votado a favor de la reconsideración 56 señores congresistas, 19 en contra, 9 abstenciones. Más Uribe, verde, Marachín, ámbar, Galarreta, verde, 58 congresistas a favor, 19 en contra, 10 abstenciones. La reconsideración ha sido rechazada. Congresista Otárola, verde. Ámbar. Siguiente tema. Martín Rivas, verde. El siguiente tema, señor relator. Es un tema chiquito. Luego de este tema que es urgente, hacemos el receso hasta las 4:30. Autorización al señor presidente de la República para viajar a la República Argentina. Se va a dar lectura del proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República a salir del territorio nacional los días 26 y 27 de noviembre del 2012 con el fin de realizar una visita de Estado a la República Argentina. Señor relator, de lectura. Resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República a salir del territorio nacional del 26 al 27 de noviembre de 2012. El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9 y 113, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76, inciso J del Reglamento del Congreso de la República y en la Ley 28.344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor presidente constitucional de la República y en consecuencia autorizarlo para salir del territorio nacional del 26 al 27 de noviembre del presente año, con el objeto de realizar una visita de Estado a la República Argentina. No habiendo solicitado la palabra ningún señor congresista, por favor, sírvanse marcar asistencia para proceder a votar. Ha solicitado Congreso. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Ha registrado su asistencia 81 señores congresistas, más congresista al voto con la misma asistencia.
Cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 79 señores congresistas, 1 en contra, 0 abstenciones. Más Uribe verde, Marisol Pérez Tello verde, Catalino verde, Daniel Abogataz verde, Rivas verde, De la Torre verde, Reinaga verde, Galarreta. Estoy en votación, terminando. Entonces, en conclusión, 86 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de resolución legislativa ha sido aprobado de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso. La resolución legislativa aprobada no requiere doble votación. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, muy breve, para no vayan a pensar que no es una broma y que tampoco me opongo y no quiero ponerle trabas al presidente. Puedo cambiar mi voto. Lo que estoy expresando ahí, que es un peligro ir a visitar a la señora Cristina Kirchner, presidente. Así que considere mi voto verde, no importa, pero presidente, lo cambio para que no quede un tema en contra del presidente Humala. Pero la verdad que ir a visitar a Cristina Kirchner puede ser bien contagioso y preocupante, presidente. Gracias. Mire, que queda constancia que el congresista Galarreta ha votado verde. En conclusión, no hay ningún voto en contra. Se solicita la dispensa del tramitación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Siguiente punto. A los que estén a favor, perdón, sírvanse a levantar la mano. Vamos a dispensar la sanción del trámite del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento, teniendo en cuenta el permiso de viaje del presidente. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Del acta, congresista Chávez. Siguiente punto. De las comisiones de Economía y Pueblos Andinos. Proyectos de ley 1461 y 1485 y 1595. Se propone crear el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, y se modifica la sexta disposición complementaria del Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Economía, recaído en los proyectos de ley 1461, 1485 y 1595, por el que se propone crear el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, y se modifica la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. Al respecto, la Comisión de Pueblos Andinos ha presentado un dictamen por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Andrade, presidente de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Ahí, ya. Micro. Ya. Listo. Gracias, señor presidente. Como bien se ha mencionado, el dictamen del proyecto de ley 1461 viene acumulado con los proyectos 1485 y 1595 del 2012. Lo que se pretende es la ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. Esto es producto de un trabajo de una comisión multisectorial del 23 de junio de este año, en la cual el Ministerio del Ambiente ha propuesto este proyecto de ley. Lo que tenemos nosotros es que el Sistema Nacional del Sector Ambiente tiene, en una parte, que el Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el CINEFA, ya creado por ley, tiene el órgano competente que es la OEFA. Se creó el sistema y se creó el órgano competente que hace una evaluación ex post. En el sistema de evaluación de impacto ambiental
que es otra ley, la 27446, se creó el sistema, pero no se creó el órgano competente, que ahora es lo que estamos haciendo, que se llama SENACE, que es una evaluación ex antes. Cuando nosotros vemos, producto de esta comisión multisectorial que estuvo evaluando las debilidades de este sistema de evaluación de impacto ambiental, vimos que hay 12 autoridades que están haciendo este tipo de trabajos, y uno de los temas que se dio es que por ejemplo, el nivel de calidad de los estudios ambientales es pobre debido a que los sujetos a la relación proponentes del proyecto y las consultorías que elaboran el estudio de impacto ambiental también tienen un conflicto de intereses, porque el proponente es el que contrataba a las consultoras, y muchas de estas revisiones son copias de los estudios sin un análisis técnico. También vemos que los conflictos de intereses de la autoridad competente, o el ministerio que aprueba el estudio ambiental, también es la misma que por mandato de la norma de creación promueve el desarrollo de dichas actividades. También tenemos pues que la capacidad de evaluación de los estudios ambientales, limitados a los recursos financieros para la evaluación de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos, que es solo una UIT, y eso hace pues que la capacidad de evaluación sea pobre. También vemos pues que limitado o inexistentes acciones de fiscalización y sanción por falta, entre otros aspectos, de las regulaciones expresas y presupuesto, la capacidad de seguimiento de las obligaciones del estudio ambiental. ¿Qué tenemos de experiencias latinoamericanas similares? Por ejemplo, en Brasil está el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, adscrito al Ministerio del Ambiente. En Colombia tenemos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Colombia. En el caso de Chile tenemos el Servicio de Evaluación Ambiental, que es un organismo público funcionalmente descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. El proyecto de ley 1465 y lo que acompaña, ¿qué es lo que están haciendo? El sistema de evaluación de impacto ambiental ya existe, y lo que estamos creando, pues, como lo mencioné anteriormente, es el órgano competente, que sería el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, llamado SENACE. El SENACE, como bien lo puedo repetir, es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente a la aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y con informes favorables de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. ¿Cuáles son los alcances de los estudios de impacto ambiental detallados? Tenemos las diversas categorías, y 1, 2 y 3, ¿no? La categoría 1 corresponde a las declaraciones de impacto ambiental detallados, a la categoría 2 al estudio de impacto ambiental semidetallado, y el que vamos a ver nosotros pues es la categoría 3, estudio de impacto ambiental detallados. Para estos proyectos cuyas características, envergaduras y o localización puedan producir impactos ambientales negativos, significativos, cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. En el caso del dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, la creación del SENACE como ente encargado de revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados. Aquí nosotros tenemos pues que el Consejo Directivo aprueba las políticas y normas de este sistema. La excepción tenemos que, salvo los estudios de impacto ambiental detallados, que expresamente se excluyan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros a propuesta del sector correspondiente. ¿Cuáles son las funciones del SENACE? Aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, certificación ambiental detallada, implementar el mecanismo de ventanilla única de certificación ambiental,
administrar el registro de las certificaciones ambientales y administrar el Registro Nacional de Consultoras Ambientales. La organización del SENACE, según su organigrama, sería el Consejo Directivo, el Consejo Técnico Consultivo, la Jefatura, los órganos de apoyo y los órganos de línea. El organismo de SENACE, el Consejo Directivo, estaría compuesto por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el de Economía y Finanzas, el de Salud y el de Agricultura. La organización del SENACE estaría compuesta por el Consejo Técnico Consultivo, que es el órgano integrado por 5 especialistas de reconocida experiencia en temas vinculados al proyecto de desarrollo e inversiones. La jefatura, por un periodo de 3 años renovables por única vez, sujeta a la aprobación del Consejo Directivo, última instancia administrativa del SENACE. La idoneidad profesional y moral y especialidad requerida para el cargo, inexistencia de conflictos de intereses. El órgano de línea a cargo de funcionarios calificados sujetos a procesos de selección, mecanismo y evaluación objetiva. Esos serían los órganos de línea. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Lo que se pretende es tener una ventanilla única de certificación ambiental. Es una simplificación de trámites. El SENACE promoverá la implementación de la ventanilla única de certificación ambiental, que consiste en un único sistema de procedimientos administrativos ambientales que tiendan a garantizar las inversiones sostenibles. Complementariamente, se implementará en otras medidas de simplificación que tengan como finalidad que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental consideren requisitos racionales y proporcionales a los fines que persiguen, sin comprometer la calidad del contenido de los estudios de impacto ambiental. La implementación de la ventanilla única y la simplificación de trámites tendrán como objetivo que se cumplan los plazos establecidos en la normatividad vigente y para la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Este proceso de implementación del SENACE tiene varias etapas. La primera etapa es la instalación de las unidades del SENACE, la segunda, la elaboración de las herramientas, la tercera etapa es la transferencia de funciones y la cuarta etapa el seguimiento de transferencia de funciones. Y obviamente que esto va acompañado de un cronograma de plazos en las etapas que serán establecidas por decreto supremo. Este dictamen fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Ahora dejo en el uso de la palabra al señor presidente de la comisión, dueño del santo. Doy por Pueblo Sandino. Bien. Gracias. Congresista Víctor Grande. Gracias, presidente. Nosotros, presidente, en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, se ha revisado también este proyecto de ley y en este organismo público se constituye como un órgano público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente y responde a la necesidad de un giro en torno a la política ambiental referida a la evaluación de los estudios de impacto ambiental detallados para centralizar y mejorar la calidad de certificación, brindando así seguridad jurídica a las inversiones sostenibles. En ese sentido, se constituye al presente ente como el único responsable de la revisión y aprobación de dichos estudios de impactos ambientales. En ese sentido, la Comisión ha considerado aprobar, en su calidad de segunda comisión dictaminadora, una fórmula sustitutoria con algunas precisiones que considero deben ser recogidas en el dictamen de la Comisión de Economía que se encuentra en debate. Por lo que se propone retirar
la salvedad del numeral 1.3 del dictamen de economía, pues no consideramos pertinente su inclusión, toda vez que el proyecto de ley no señala justificación alguna al respecto. Más aún, se considera que existiría una contradicción respecto a la justificación del proyecto de ley en sí, ya que según lo señalado en la documentación remitida por la Presidencia del Consejo de Ministros, la entidad se está creando para evitar la dispersión de los criterios de evaluación de los estudios de impacto ambientales detallados mediante un ente especializado y que además garantice la seguridad jurídica de las inversiones sostenibles, motivo por el cual consideramos pertinente excluir de la fórmula legal dicha excepción, más aún cuando el directorio está conformado por los ministros de los sectores correspondientes y en este directorio quien establece las políticas de la institución. Finalmente, señor, se considera importante establecer un plazo perentorio para la implementación del SENACE, plazo que debería ser considerado en la primera disposición complementaria con el siguiente texto. Primera, proceso de implementación del SENACE. El proceso de implementación del SENACE y la transferencia de funciones a su ámbito es un proceso constante y continuo para dicho efecto y se desarrolla de manera ordenada, progresiva y gradual, sujeto a etapas preclusivas de obligatorio cumplimiento en un plazo de 2 años, de acuerdo al cronograma que será establecido por decreto supremo, conforme se señala a continuación. Señor presidente, también pido que estos predictamen se acumule para cuestiones de efectos contables de los proyectos de leyes aprobados en esta comisión. Entonces, en ese sentido, alcanzo al presidente de la Comisión de Economía las propuestas realizadas a fin de que sea incluido en la fórmula legal. Gracias, presidente. Muy bien. Concluye la sustentación, vamos a iniciar el debate. Hay que tener en cuenta que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad y siguiendo las reglas del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento, tienen 2 minutos por bancada. Sin embargo, siempre no hemos sido rígidos con esta norma, los parlamentarios que quieran expresar, pero teniendo en cuenta la unanimidad le pedimos, en primer lugar, a pedir la palabra al congresista Belabunde, luego al congresista Zamudio, y luego al congresista Delgado. Señor presidente, muchas gracias. Celebro su sabiduría que un tema de esta importancia se nos dé más de 2 minutos para poder aportar nuestra visión acerca de este tema. Y yo lo que quisiera decir es que me encantaría estar de acuerdo con el informe que ha leído el congresista Andrade y también con el informe que ha leído el congresista Grandes. Sin embargo, debo manifestar mi total desacuerdo. Y esto es un tema de reflexión. Se ha dicho en más de una oportunidad, señor, que para cada problema que se presente en la vida burocrática o en la vida económica del país, generalmente se pretende solucionarlo creando un organismo burocrático más. Y esto me parece que es el caso del así llamado SENACE. Y sobre esto habría que tener referencia a aquellos documentos o aquellos estudios que el SENACE tendría que aprobar y que ahora son aprobados por cada uno de los ministerios del respectivo, de los ministerios de la producción, generalmente.
Y esto hay que tomar en cuenta que en los estudios de impacto ambiental que responden a una metodología nueva, metodología que recién comenzó a aparecer en la década del 90, son los requisitos fundamentales para llevar a cabo las inversiones mineras. Dele tiempo al congresista Belaúnde. Porque esto requiere alguna pequeña explicación. ¿Y qué cosa es un estudio ambiental, de impacto ambiental, que ahora le dicen detallado porque el ministro de Energía y Minas así lo llamó? El estudio de impacto ambiental es la previsión científica de los posibles impactos ambientales, sociales y hasta culturales que pueda tener una inversión determinada. Y esto se ha dado sobre todo en la inversión minera y se puede dar en la inversión, obviamente también se da en la inversión petrolera, pero también se da en cualquier otro tipo de inversión, en la inversión forestal. Se puede dar, señor presidente, hasta en la construcción de edificios, porque un edificio de 20, 30 o 40 pisos evidentemente tiene un impacto ambiental sobre la ciudad y se exige un estudio de impacto ambiental. Y entonces ahora, con el pretexto de la ventanilla única, se quiere tener un embudo para los estudios de impacto ambiental. ¿Pero por qué se quiere tener un embudo, señor presidente? Dele más tiempo. Déjeme terminar pues, para completar la idea. Este es un tema importante para el desarrollo del Perú, señor presidente. Y lo que ocurre es que al ministro de Energía y Minas le queman las manos cuando se trata de aprobar un estudio de impacto ambiental sobre inversiones del carácter de Conga, o son inversiones del oleoducto, del gasoducto, o de cualquier inversión importante que puede tener efectivamente algún efecto adverso, porque no hay impacto cero, no hay impacto cero. La vida ya en sí misma genera un impacto. Y entonces se ha ideado esta idea del estudio de impacto ambiental detallado. El estudio de impacto ambiental es uno solo, señor presidente, y el estudio de impacto ambiental semidetallado es un cuasi estudio que se pide fundamentalmente a la pequeña minería. Y la declaración de impacto ambiental, también llamado DIA, uno se le llama EIASD, Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, y el otro se llama Declaración de Impacto Ambiental DIA. Eso no se pasa porque obviamente eso es muy pequeño, y en el caso de la minería, eso lo ven los gobiernos regionales a través de la respectiva Dirección Regional de Energía y Minas. Pero para terminar, señor presidente, y hacer corta una historia larga, y no al revés como hemos tenido esta mañana, que hemos hecho una historia larga de un problema corto, y esto sí es importante, el Ministerio de Energía y Minas, que es donde se concentra la gran mayoría de los estudios de impacto ambiental detallado, está soplando la pluma. Y ahora tenemos el Ministerio Ambiental, el Ministerio del Ambiente, que quiere adquirir más poder. Y podría haber esto en todo caso a través de la OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Podría haberlo, pero no. Se crea un nuevo organismo que se supone que debe concentrar cuanto estudio de impacto ambiental se tengan que preparar en el Perú. La pesca tiene que preparar estudio ambiental, los agricultores tienen que preparar estudio de impacto ambiental, las plantas eléctricas, termoeléctricas, hidroeléctricas, en general, cualquier negocio de cierta envergadura tiene que preparar un estudio ambiental. Entonces, todo eso se quiere transferir al SENACE. Y repitiendo, para hacer corta una historia larga, lo que vamos a crear en síntesis es más burocracia y más confusión, porque el gran problema que hay ahora con cualquier proyecto grande, sea de minería, de hidrocarburos, de electricidad,
es que hay una ronda eterna de consultas, lo que demora la ejecución del proyecto. Y esto va a ser una piedra más en el camino, un peldaño más en el camino, que yo creo que va a generar más gastos el Estado. Hay una evidente evasión de responsabilidad de los respectivos ministerios y algo más de gasto para el Estado. He tratado de resumir este problema en la mínima cantidad de palabras, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Congresista Zamudio. Presidente, precisamente yo creo que para opinar respecto a estos dictámenes tenemos que leer el contenido de los mismos. Y dentro del contenido de los mismos podemos apreciar, presidente, de que actualmente la gestión, el seguimiento y el estudio de impacto ambiental es sectorizado. Es decir, cada ministerio discute, debate y aprueba el estudio de impacto ambiental, por lo que se constituyen en juez y parte. Eso es lo que se pretende corregir, que no sea sectorizado, sino crear una sola organización que demuestre imparcialidad en los estudios de impacto ambiental. La OEFA, a la que hacía alusión el colega congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra, es la fiscalización ex post, es decir, si existe contaminación o no existe contaminación. Lo que queremos con este proyecto es prevenir en la evaluación del estudio de impacto ambiental detallados por un organismo técnico especializado. En ese escenario se propone la creación del SENACE. El SENACE asumirá funciones de las autoridades sectoriales a nivel nacional en la aprobación de los estudios de impacto ambiental, que contará con autonomía técnica en el marco de esas políticas que establezca el Consejo Directivo. La creación del SENACE, presidente, fortalece los mecanismos e instrumentos de la gestión ambiental a fin de que el Estado garantice la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos de inversión. Con la creación de este organismo vamos a evitar gran parte de conflictos sociales, porque si hubieron algunos cuestionamientos al Ministerio de Energía y Minas en su momento, es porque ellos gestionaban los estudios de impacto ambiental de la gestión minera y ellos a su vez eran los organismos que aprobaban estos estudios de impacto ambiental. En ese sentido, señor presidente, nosotros estamos de acuerdo y vamos a votar a favor del dictamen elaborado por la Comisión de Economía. Gracias, presidente. Muy bien. Congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. El Perú se puede jactar de ser un país megadiverso, pero al mismo tiempo las reservas y recursos naturales que tienen ha generado que en las últimas décadas la explotación de yacimientos mineros o la explotación forestal y una serie de obras de infraestructura se han llevado a cabo sin pensar en lo que iba a significar esto para dejar pasivos ambientales que hoy significan para nosotros una carga enorme. Y estos pasivos ambientales son todos los relaves acumulados en cerros, en nuestra serranía, lagos y ríos muertos, literalmente muertos, y no hay derecho a hacerlo. Y efectivamente aquí se ha producido un conflicto de intereses entre las autoridades, entre las dependencias públicas que tenían a su cargo el facilitar el desarrollo de estas concesiones, de estas inversiones, y al mismo tiempo el fiscalizar el cumplimiento de estándares mínimos para que esta explotación no signifique un perjuicio al medio ambiente, un perjuicio a los seres humanos. De tal manera que la creación de esta superintendencia sirve precisamente para poner orden. O sea, no podemos seguir en esta lógica de otorgar concesiones, de generar obras si es que no se realizan estudios de impacto ambiental debidamente
calificados y fundamentalmente a cargo de una entidad que no esté comprometida con el desarrollo y el fomento de estas concesiones, porque efectivamente se convierte en juez y parte. Y ese ha sido el dilema que han tenido todas estas dependencias, que se fortalecieron en su capacidad de generar permisos, autorizaciones y concesiones, pero jamás en la capacidad fiscalizadora, ni siquiera evaluadora, porque siempre privilegiaba, a ver, son 2.000 millones de dólares de inversión, entonces hay que darle, los impactos ambientales realmente no cuentan, o no cuentan tanto. Es hora, presidente, de que el Perú se ponga en la vanguardia internacional, en la vanguardia de los estándares. Es penoso como uno cuando ve, por ejemplo, en Canadá, cuando se identifica un yacimiento minero. Dele tiempo adicional al congresista Delgado. Gracias, presidente. Repito, en Canadá, cuando se da una concesión minera en una zona de un bosque, se explota 15 o 20 años, pero ellos antes de comenzar la explotación ya saben que a los 20 años eso lo van a dejar nuevamente como un bosque. Y sin embargo lo que ha venido sucediendo en nuestro país es que han dejado un desastre. Entonces eso ha generado un tremendo resentimiento en la población, que se resiste a la minería, que se resiste a una serie de proyectos, precisamente por la irresponsabilidad como ha sido manejado esto. De tal manera que la creación del SENACE es vital para nuestro país y para el desarrollo de nuevos y de futuros proyectos que realmente nos garanticen crecimiento, pero con respeto a la vida y a las poblaciones. Muchas gracias. Bien, congresista Hurtado. Muchas gracias, señor presidente. Si bien en términos generales estamos de acuerdo aún con la burocratización que podría tener este organismo, hay males necesarios. De manera que en términos generales estamos de acuerdo con esto. Sin embargo, en el artículo 10 y el artículo 11 se crea un Consejo Técnico Consultivo. El Consejo Técnico Consultivo, que haría bastantes labores, digamos, propiamente el trabajo en sí, no se sabe quién lo va a elegir. ¿Quién lo elige? ¿Lo eligen el mismo Consejo Directivo o quién lo elige? Elegidos probablemente a dedo, no hay procedimiento para ellos, para cómo va a ser la elección. Y aquí sí hay un problema, porque el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 29.158, establece que los órganos técnicos especializados están dirigidos por un consejo directivo, se sujetan a los lineamientos del sector al cual están adscritos y su política de gasto es aprobada también por el sector. Y en ninguna parte se propone la obligación de crear un consejo consultivo. Así no hay en la ley, el artículo 33 no da la posibilidad de un consejo consultivo. Por otra parte, el artículo 37 de la misma Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que los consejos consultivos son ad honorem y no inhabilita de ningún desempeño o función pública o privada. Ello es muy preocupante por lo sensible del tema. Tenemos varios casos en los cuales los consultores, los especialistas, unos que eran del sector estatal, llegaron a trabajar en las empresas privadas, los que estaban a cargo de los temas ambientales. Igual sucede al revés, algunos que han estado trabajando en el sector estatal y que tenían que autorizar el Ministerio de Energía y Minas, ahora son gerentes de las grandes empresas mineras. Entonces, esto es peligroso, por lo tanto, yo sugeriría que se establezca ahí algo específico, o trabajan ellos y se les paga, porque si no, si trabajan ad honorem, para terminar, de todas maneras habrían algunos intereses. Solamente yo sugeriría a la presidencia que se establezca un candado o algo y que permita, o esas personas son elegidas de tal forma y se les paga para que no tenga, digamos, que recibir su sueldo aparte, porque si es ad honorem, como establece el artículo, 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, entonces habría dificultades. Esa es solamente la única tingencia que yo estaba haciendo al artículo 10º y 11º. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Verónica Mendoza. Gracias, presidente. Presidente, creo que es tiempo que en nuestro país se ponga en el mismo nivel de importancia la variable económica, así como la variable social y la variable ambiental. Esto en un contexto que ha sido descrito por el congresista Zamudio en la mañana de cambio climático al cual el Perú es particularmente vulnerable.
y en un contexto en que vamos en un proceso de incremento de inversiones, de grandes inversiones que son beneficiosas para el país, pero que tienen importantes y a veces graves impactos sociales y ambientales. Contexto en el cual lamentablemente seguimos con una legislación que en gran parte data todavía de los 90 y ya es hora de actualizarse, es hora de que el Perú se actualice y fortalezca la institucionalidad ambiental para recuperar la credibilidad perdida ante los ojos de la población respecto al Estado y a la gestión ambiental en particular, que se revela en el alto porcentaje de conflictos sociales, particularmente socioambientales, que constituyen el 70% de los conflictos sociales. Es por eso, presidente, que la constitución del SENACE nos parece un paso importantísimo que tiene que dar el Estado peruano y en el cual tiene que apoyar el Congreso de la República para lograr que por fin la certificación ambiental, es decir, la aprobación de los estudios de impacto ambiental, deje de estar en manos de los sectores para pasar a ser responsabilidad de un sector especializado en materia ambiental. Deje de estar en manos de los sectores donde se constituyen en juez y parte, puesto que tienen que promover la inversión y a su vez hacer la evaluación y fiscalización ambiental, generando un problema de objetividad, puesto que estos sectores son medidos en su eficiencia no por cuidar el medio ambiente, sino por promover la inversión. Es por eso, presidente, que es, reitero, importante que esto pase a manos de una autoridad ambiental. Habida cuenta, además, presidente, de que es conocido a través de un estudio que hizo el Ministerio del Ambiente con una revisión aleatoria de 200 estudios de impacto ambiental, que las autoridades competentes que hoy por hoy tienen en sus manos este proceso han mostrado serias debilidades, tanto en el cumplimiento de los términos de referencia como respecto a las opiniones previas y otros aspectos administrativos. Presidente, todos los países de América Latina, todos ya han concluido con este proceso de transferencia y la certificación ambiental está en manos del sector ambiente. El único país que está con esta situación es el Perú. Paraguay ya está dando un paso hacia adelante. Presidente, sin embargo, quiero respaldar las propuestas que está haciendo la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología y que espero que la Comisión de Economía pueda recoger. Particularmente tienen que ver con el artículo 1 en el numeral 3, donde se hace una salvedad y que de aprobarse en buena cuenta estaríamos en el mismo estado que el actual. Proponemos, presidente, que se elimine el texto final respecto a esta salvedad para que todos los estudios de impacto ambiental detallados sean efectivamente revisados por el SENACE y no siga quedándose en manos de los sectores a pedido de estos, como se está planteando en este artículo. Por lo tanto, presidente, reitero el pedido de la Comisión de Pueblos de que se pueda eliminar esta salvedad. Pero también, presidente, propongo al presidente de la Comisión de Economía que se elimine del artículo 12 el literal D, donde se dice que las autoridades sectoriales del Poder Ejecutivo, cuyas funciones hubieran sido transferidas al SENACE, podrán participar en el proceso de supervisión de la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Presidente, eso es contradictorio porque da la impresión que le transferimos la competencia al Ministerio del Ambiente, pero decimos que a su vez los sectores van a seguir supervisándolo, inmiscuyéndose en una competencia que ya se supone ha sido transferida al SENACE. A no ser, presidente, que esto sea a pedido del Ministerio del Ambiente, que para efectos de efectividad pueda solicitar un apoyo de algún sector, pero a pedido suyo, porque no se puede pretender que se transfiera una competencia a un sector y que se le diga, pero ¿sabes qué? Te van a seguir supervisando los otros sectores, si esto ya ha sido transferido, presidente. Y finalmente, presidente, quiero respaldar el dictamen de la Comisión de Pueblos respecto al plazo perentorio para esta transferencia, que sea de 2 años como se ha planteado y se ha aprobado por unanimidad en la Comisión de Pueblos y no se deje esto sujeto a la voluntad política, conociendo los antecedentes de otros proyectos en los cuales el plazo queda indeterminado y en buena cuenta no se cumplen. Presidente, todo nuestro respaldo a esta propuesta
que va a permitir que el Perú por fin se ponga al día en materia ambiental y el Estado se muestre como garante de los derechos ambientales y los derechos a la salud de las personas. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Mavila. Presidente, en primer lugar, para reafirmar que estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de expresar la congresista Verónica Mendoza, pero a la par, señor, para profundizar algunos elementos de juicio vinculados, señor, a que el otorgamiento principal y yo diría único a la autoridad ambiental para el desarrollo de los estudios de impacto ambiental al Ministerio del Ambiente, señor, tiene que ver con una visión más macropolítica, más global del proyecto de sociedad que queremos y el proyecto, señor, de país que queremos para las nuevas generaciones. Es hora ya, señor, de superar una mentalidad exclusivamente extractivista de los recursos naturales. Es hora ya, señor, de preservar para las nuevas generaciones los recursos naturales, el hábitat, y no entender que, por ejemplo, la visión del desarrollo es estrictamente de naturaleza extractivista y no toma en cuenta la necesidad de preservar esos recursos naturales para el proyecto de desarrollo del país. Yo creo, señor, que esa suerte de tratamiento de capitis diminutio al MINAN en lo que concierne, señor, a la posibilidad de tener el norte y el criterio rector y la rectoría, pues, en el diseño y dirección de los estudios de impacto ambiental, permitiendo que otros sectores puedan intervenir, señor, es lo que genera conflictos sociales. No puede ser, señor, que el Ministerio de Energía y Minas tenga la facultad de decidir sobre los estudios de impacto ambiental. Eso va contra el criterio de especialización en la función del Estado. No puede ser que la autoridad encargada del desarrollo minero o energético sea a su vez la misma autoridad encargada de preservar el ambiente, porque, señor, el conflicto entre ese desarrollo que se va a presentar y el desarrollo ambiental y la preservación de recursos a futuro del hábitat tiene